la iglesia. Que el Señor me los bendiga a todos. ¿Cómo están? Bendecidos. Qué lindo. No sé si... Gracias a todos los músicos. Gracias. Hoy estrenaron baterista nuevo, ¿es así? ¿No? Felicitaciones a Mateo. Felicitaciones. Baterista nuevo, felicitaciones a Sole, que tiene toda la... Se puede hacer una banda de cuarteto ya en su casa. Qué lindo, tiene oído, tiene dos orejas, no es broma. Se nota que tiene oído. Yo me doy cuenta cuando un músico tiene oído o no tiene oído. Porque si le veo las orejas acá es porque tiene oído. No sé si habrá agua fresca en la cocina, recepción. ¿Hay alguien de recepción aquí o no? Porque a mí me gustaría que le den agua fresca. Yo lo invito, Cristian, lo espero también. Yo sé que hace calor. ¿Cuántos tienen calor? Dicen que el calor es psicológico. ¿Será? Usted imagínese que está en el Polo Norte, en la Antártida, que no sabe con qué taparse, está tiritando de frío. Ahora reacciona y vuelve a la realidad. ¿Cómo se siente? Peor que antes, me dice. Quiero hielo. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de compartir en esta situación, ¿no? Que yo las valoro mucho porque cuando hay una inclemencia del tiempo, es cuando realmente se ven los soldados, ¿no? Los que vencen. Y eso es lo que yo admiro de algunas personas, que no hay manera de que se queden en la casa. Che, ¿no se pueden quedar en la casa? No. Y hace calor y llueve y pierde River y vienen igual. Dios mío, ¿cómo hacen? Digo yo. Y sin embargo vencen. ¿Pero por qué pasa eso? Porque usted tiene fe en su corazón. Yo le puedo pegar una patada y tirarlo lejos de la iglesia, que usted va a volver a los pies del Señor, porque hay algo en su corazón que siempre lo va, como los pollitos cuando nacen que siguen a su gallina madre, puede ser. Así usted sigue al Señor porque hay fe en su corazón. Puede hacer 40 grados de calor, 10 grados bajo cero. Puede haber un montón de luchas o adversidades en su vida, que usted siempre va a estar vigente buscando del Señor, porque el Señor le ha bendecido con un regalo que se llama fe. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por esa bendición? Acá tenemos a la recepción que va a repartir agua fresca. Reparta nomás todo. Rompa la estructura. Gracias, Alexis. Gracias. Ya tenemos el grupo armado de recepción ahí, que hoy lo reemplazaron a Cristian. Ya quedó en el banco de suplente Cristian. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Tenemos una semana clave. Estamos ya a pocos días de un evento muy importante que vamos a tener en este lugar. Yo no sé si ustedes están enterados, pero lo recalco, lo vuelvo a decir. Este domingo 14 de diciembre, escuchen esto, domingo 14 de diciembre, aquí en este lugar estaremos teniendo una gran celebración. Se estará llevando a cabo algo sumamente significativo y bíblico, como lo es el bautismo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Un gran bautismo para muchas almas que ya han sido anotadas. Quienes no hayan sido bautizados, aprovechen esta oportunidad. Esto no es por convencimiento mío. Usted tiene que venir corriendo a mí a convencerme de que quiere bautizarse. Corra a bautizarse. Aproveche esta oportunidad, porque después no sabemos cuándo habrá nuevamente un bautismo. Pero este domingo 14 de diciembre estaremos poniendo aquí en este lugar, si lo hacemos adentro, si no afuera, una pileta grande aquí en este lugar
Vamos a poner una pileta y habrá personas que pasarán por las aguas cumpliendo lo que dice la palabra y cumpliendo lo mismo que Jesucristo hizo también en ese río llamado Río Jordán cuando fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Cuántos leyeron esa palabra? Vamos a tratar de que no haya ningún parlante que pueda caerse al interior de la pileta, porque está bien que queremos que se vayan al cielo, pero tampoco tan rápido. ¿Puede ser? Porque yo he visto las películas de Destino Final y yo calculo todo. ¿Ven? Ese ventilador está muy arriba de Dani en este momento. Ponemos la pileta, que no haya nada, ninguna pava eléctrica, nada, cosa que las ovejas puedan nacer efectivamente de nuevo. Pero esa noche estaremos teniendo el bautismo. Posteriormente al bautismo estaremos teniendo una santa cena y luego despediremos el año compartiendo entre todos juntos algunos aperitivos, brindando, celebrando que se va un año más, el 2025, y que ingresa un nuevo año de parte del Señor. ¿Cuántos van a celebrar? A ver, diga conmigo, gracias, Padre, porque como solía decir mi querido Padre Nelson, hasta aquí nos ha acompañado el Señor. Y es la verdad, hasta aquí nos ha acompañado el Señor. Esta obra se sostiene por el poder de su Espíritu Santo. No es ni por Karina, ni por Joel, ni por los colaboradores, discípulos. No se la crea, se lo pido por favor. Quien sostiene esta obra es nada más y nada menos que la mano poderosa del Señor. Y por esa puerta entrarán miles de almas, jóvenes que hoy están perdidos en el mundo, entrarán y rendidos a los pies de Cristo entregarán su vida, y sé que ellos vivirán. Y que a pesar de que hoy están como muertos, habrá vida también para ellos. Y para las familias de Barrio Alberdi, creo que el poder de Dios terminará transformando muchísimas almas en este lugar. Pero seguimos trabajando, seguimos edificando y seguimos preparando los corazones. Prepárese para lo que viene. Prepárese principalmente con amor. Entre todo lo que usted puede elegir para capacitarse y prepararse, lo que más le pido que cuide es el amor de parte de Dios. Que cuando vengan las almas puedan encontrar en ustedes amor, ¿sí? Después lo demás, bueno, suma o no suma, pero principalmente el amor. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Amén. Este próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana, convoco a los varones que quieran sumarse. Vamos a estar trabajando, vamos a armar una cuadrilla para trabajar en dirección a la losa. Tenemos una losa de aquel lado que se llueve, entra humedad, y hace mucho tiempo que queremos hacer este trabajo. Entonces vamos a hacer como me enseñaba César, vamos a hacer una garganta, vamos a cortar una botella a la mitad, vamos a ponerle hielo, se me van los pensamientos, vamos a hacer una garganta, ¿sí? Le doy sello psicológico, usted piense que está en el Ártico. Vamos a hacer una garganta, se le dice, para que el agua no entre adentro, sino que se vaya para afuera por una vía. Yo lo sé porque yo estudié botánica, como decía mi viejo. Y vamos a trabajar ahí sábado 10 de la mañana, cuento con usted, Jorgito, Dani, Cristian, César, todos. A las mujeres también la vamos a poner tirar balde para arriba del techo también. Son todos bienvenidos. Además, se estará también trabajando con el comedor comunitario y también estaremos trabajando con la cocina haciendo la mesada, ¿sí? No se crean las mujeres de la cocina que nos hemos olvidado de ustedes, ¿no? Sí, me hace así, Analia Lugo. No, por favor. Las mujeres el sábado también van a limpiar todo. Las mujeres van a estar limpiando el sábado. Un aplauso para las mujeres, gloria a Dios. Sí.
estaban convocados antes que ustedes. Ya estaban convocando Sí, a Daniel. ¿o no? Sí. Encima se agrandan ahora, permiso. Si está muy quieto es necesario levantarse y activarse. Una semana, el viernes anterior al bautismo, es decir, el bautismo es el domingo 14. El viernes anterior al bautismo, 2 días antes, el maestro César Ibáñez estará dando una enseñanza de lo que significa bautizarse. Así que le damos un aplauso también por esa disposición también. Así que las personas que están en la lista de bautizados, no sé si la tenemos a la lista, bueno, el domingo la vamos a recapitular. Las personas que están en la lista de bautizados tienen sí o sí que estar en esa enseñanza. ¿Sí? Ahí el maestro César se va a pagar el asado, él va a compartir todo con la oveja para que se bauticen sin hambre también. Es broma, pero es importante entender, ¿sí? No hagamos cosas porque nos dicen, o porque escuchamos que hacen, o porque la religión lo dice. No, entendamos qué hacemos. Yo siempre digo, si vamos a profesar una religión, entendamos en qué vamos a creer, entendamos qué estamos haciendo, porque mi tiempo es importante, mi vida es importante, la valoro mucho, entonces yo no se la voy a andar regalando a cosas que ni siquiera entiendo. Por eso es que me apasiona tanto a mí aprender la palabra, porque yo quiero conocerlo a Dios. Él me causa intriga, yo amo conocerlo y cuando estudio la palabra siempre lo descubro un poco más y me sorprendo y veo que el hombre descubre a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Así dice una frase que una vez leí. Y vemos a Dios reflejado en la naturaleza, en nuestro cerebro, en nuestras actitudes y a lo largo de toda su palabra, como lo vamos a aprender en esta noche. En esta noche vamos a hablar justamente de eso, de la palabra de Dios. Permítame, mi hermana Debo, si es tan amable, la palabra de Dios, la Biblia. Estamos hablando de un libro que no es cualquier libro. He leído varios libros, pero ninguno se acerca ni un poquito a este libro que ha transformado la historia del ser humano. En este siglo, en el pasado y en el pasado. Este libro es la palabra de Dios y ha transformado corazones, millones de corazones. Hay un versículo de la Biblia que siempre recuerdo y más de una vez se lo he dicho, que está en el salmo más largo de la Biblia, en el capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119. Siempre responde Karina. Ya está, no responda más, por favor, le pido. Perdón. Porque las pongo a prueba a las ovejas. A ver, el que me diga en qué versículo está en qué número de versículo está este pasaje, se gana un viaje a México. ¿No? Dice... Lámpara a mis pies es tu palabra. A ver, menos maestro César, tampoco el maestro César. ¿Dónde está ese versículo que dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino? Salmo, tienen todo un cero, Salmo 119, versículo 105. Lámpara a mis pies. Está haciendo una comparación el salmista. Está comparando esta Biblia, el libro, la palabra de Dios, con una lámpara. Imagínese que usted está en su casa y que de repente se corta la luz porque Peg le sacó el medidor. Ya me ha pasado, no sé cuántas veces me ha pasado a mí. Y se corta la luz y usted está en el interior de su casa y oscuridad total, ¿cierto? Y usted necesita moverse, pero no ve casi nada, así que palpando va en busca de una lámpara. ¿Vieron esas lámparas antiguas que tienen una vela? O si quiere un ejemplo más moderno, una linterna o un celular con linterna. Y a través de esa lámpara usted puede evitar chocarse o tropezarse con las cosas que están a su alrededor. Justamente ese ejemplo de la palabra me parece muy acertado, me parece hermoso y muy significativo. Comparar
la palabra de Dios con una lámpara que alumbra nuestro caminar. ¿Cuántos me dicen amén por eso? El ser humano, muy a menudo, cada uno de nosotros, nos encontramos en situaciones de nuestra vida que parecen envueltas en oscuridad. ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Estar en situaciones en donde no sé qué camino tomar, situaciones desesperantes, situaciones en las que me encuentro rodeado de tinieblas, situaciones en las que Joel realmente se encontraba envuelto en problemas que parecían no tener solución, con falta de orientación, con falta de dirección, mal en mi vida. Y he podido encontrar a través de este libro, de esta lámpara, dirección para mis pasos, para mis pisadas. Y yo no puedo decir bajo ninguna circunstancia que no estuvo la palabra de Dios alumbrando mi camino. Si yo he decidido no seguir el camino que la palabra me marcaba, solamente fue por rebeldía. Pero el Señor estuvo con su palabra y está en tu vida con su palabra. El Señor y el Espíritu Santo le hablan a tu corazón y te indican hacia dónde debes caminar, qué debes hacer y qué no debes hacer. Esa es su palabra y esa es nuestra esperanza. Un libro que tiene 66 libros. Un libro compuesto de 66 libros, es decir, la Biblia está formada por 66 libros que fueron escritos por más de 40 personas, más de 40 autores de las más variadas profesiones. Estamos hablando de personas que fueron pastores de ovejas, como por ejemplo Moisés, que fue un pastor de ovejas, como por ejemplo David, como por ejemplo el profeta Amós, pastores de ovejas que escribieron esos libros. Estamos hablando también de granjeros, fabricantes de tiendas de acampar, como por ejemplo el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo viviera en pleno 2025, haría el trabajo de Dani, por ejemplo. Él hacía tiendas de acampar en su tiempo. Ahora estaría haciendo motorhome, lo tendría trabajando ahí en Abimael, Dani y Danila. Ese era el trabajo del apóstol Pablo. Era fabricante de tiendas de acampar a la par del trabajo que hacía ministerialmente. Escrita la Biblia por médicos, ¿como quién? Como Lucas, por ejemplo. Lucas, quien escribió el Evangelio de Lucas, hoy estaría trabajando ¿dónde? En el San Antonio de Padua o en la clínica. La Biblia fue escrita por hombres de los más diversos estratos sociales. Estamos hablando de pescadores como el apóstol Pedro y el apóstol Juan, por ejemplo, ¿sí? Que hoy trabajarían en la industria pesquera, por ejemplo, Pedro y Juan. O también tenemos a sacerdotes como Esdras, Jeremías y Ezequiel, a filósofos como Salomón, por ejemplo, y a reyes como Salomón y David. Personas que el Señor utilizó para crear este libro, que es el libro sagrado que hoy nosotros tenemos en nuestras manos. Y no es que estas más de 40 personas un día se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a escribir un libro que hable de lo mismo. No era posible, porque ni siquiera se conocían, pertenecían a épocas distintas. ¿Sabían eso? La Biblia es un libro que fue escrito en un periodo de tiempo de aproximadamente 1500 años. Es decir, hoy un autor de un libro promedio tarda entre 6 meses y 1 año en escribir un libro. La Biblia fue escrita en 1500 años de tiempo. ¿Qué me importa a mí? Dice usted. Vamos, empiece a interesarse en aquello en lo que cree. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Su vida es valiosa. Usted es inteligente y es capaz y el Señor quiere hablarle. Estamos hablando de un libro que fue escrito primeramente por un hombre llamado Moisés, a quien se le atribuyen los 5 primeros libros de la Biblia, que son el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. No sé si lo dije en orden, pero esos primeros libros de la Biblia los escribió
aquel hombre que fue libertador del pueblo de Israel llamado Moisés. Moisés escribió no en un teclado de computadora ni con una máquina de escribir. Él utilizaba pergaminos. En el tiempo de Moisés se utilizaban pergaminos que eran pieles de animales trabajadas para durar en el tiempo. Utilizaban plumas de aves untadas en tinta y allí escribía Moisés: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, inspirado por el Espíritu Santo. Y estamos hablando de que el último libro de la Biblia, ¿cuál es el último libro de la Biblia en el tiempo? El Apocalipsis, escrito por un apóstol llamado Juan. Juan es el discípulo amado, quien escribió el Evangelio de Juan, escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y escribe, se cree, cerca del 90 después de Cristo, escribe el Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Se cree que lo escribió en la isla de Patmos. ¿Está bien? Ah, bueno. Hola. Ahí cuando se me apague lo reemplazo. Hola. Uy. Hola. Este es Made in China. Made in Río Cuarto. Pero hecho por un chino. Se me apaga y empiezo el grito. Estamos hablando de que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis casi en el 90 después de Cristo. Se cree exiliado en una isla, la isla de Patmos. Moisés, hago esta pregunta: Moisés, 1400 años antes de Cristo, ¿se conocía con Juan, que escribió el Apocalipsis en el 90 después de Cristo, casi 1500 años después? No se conocían. Sin embargo, tenían el mismo Dios. Tenían el mismo ADN, los unía algo. A los distintos escritores de la Biblia los unía algo, a pesar de que pertenecían a épocas distintas. Yo, por ejemplo, no conocía bien a mi abuelo o a mi tatarabuelo, y sin embargo mi madre muy a menudo me dice: Joel, vos tenés rasgos de tu abuelo. Mi abuelo era Víctor Rodríguez, el padre de mi madre. Qué feo suena. Y ella siempre me suele decir, corregime si me equivoco, ella me suele decir: Joel, vos tenés rasgos físicos de tu abuelo Víctor y también tenés formas de comportamiento de tu abuelo. Y yo no sé cómo se comportaba él, porque lo conocí muy de niño. Sin embargo, tenemos el mismo ADN. Eso hace que cada uno de nosotros, lo querramos o no, compartamos algo que nos une con nuestras generaciones o con nuestra familia. Por ejemplo, cuando juego al fútbol, yo digo: debo tener el ADN de Maradona o de Messi, porque es increíble. Los escritores, esto lo digo con total humildad, ¿no? Pero los escritores de la Biblia tenían algo en común. Había un ADN que los unía y era nada más y nada menos que el Espíritu de Dios. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Señor. ¿Se conocían, por ejemplo, Moisés con el rey David? No. ¿Por qué? Porque el rey David y Salomón, su hijo, existieron casi 500 años después de Moisés. Es como que yo hoy, 2025, no conozco a una persona que va a vivir en el 2500. No hay manera. Tampoco se conocían Moisés con David y Salomón. Sin embargo, ellos fueron escritores de libros. Moisés, por ejemplo, escribió el Pentateuco, David escribió Salmos, Salomón escribió Proverbios, y tenían todos ellos una coherencia, una cohesión, apuntaban a la misma dirección, toda la Biblia entrelazada y apuntando en un mismo sentido. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que tenían algo en común, que es el Espíritu Santo de Dios inspirando las Escrituras. Esa es la lámpara. Esa es la lámpara. Esta es la lámpara que hoy está para alumbrar nuestro caminar.
Este es el libro increíble y esta prédica no va a alcanzar hoy día miércoles, lo vamos a cortar en un ratito, pero la vamos a continuar el domingo, porque vamos a seguir hablando de la lámpara. Estamos hablando de la lámpara. A ver, el aspecto asombroso que tiene este libro, en el cual nosotros abrimos y leemos y seguimos lo que el Señor ha marcado en esas letras. Esta es la lámpara que guía nuestros pasos, que cada uno de nosotros tenemos que tener. ¿Se conocían, por ejemplo, el profeta Isaías con Jesús? No. ¿Por qué? Porque Isaías vivió casi 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y sin embargo, el profeta Isaías, ¿me siguen hasta ahí? Esto no es un cuento de hadas. El profeta Isaías vivió aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo y sin embargo él había escrito palabras como esta, por ejemplo. Allí usted puede ver en Isaías 7:14 dice: el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emanuel. Dice Isaías: el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá. Escuchen esto, estamos hablando de que un hombre siglos antes dijo de que una virgen concebirá. Ahora yo le pregunto, ¿de quién nació Jesús? De una virgen llamada María. Jesús nació de una virgen llamada María y ya lo había anticipado un profeta llamado Isaías, y llamará su nombre Emanuel, que Emanuel significa Dios con nosotros. Jesús era Dios con nosotros, entre nosotros. Pero es un versículo, Joel, quizás sea una casualidad muy grande. Estás hablando de que un hombre mucho tiempo antes dijo algo que sí encajó con el perfil de Jesús. Quizá María tenía ganas de llamar la atención y ella dijo que era virgen, entonces ahí nació el mito. Hay muchas personas escépticas que creen estas cosas. Pero bueno, cada uno es libre de creer lo que quiera. Usted es libre de creer lo que quiera. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero hay más cosas que dijo el profeta Isaías. Hay un capítulo del libro de Isaías que es sorprendente por la veracidad y la similitud que tiene con la vida de Jesús y los últimos momentos de Jesús, que es el libro de Isaías capítulo 53. Isaías 53, yo le invito a quienes tienen Biblia. Isaías 53 dice, estamos hablando de la lámpara. Esto es increíble, esto es sorprendente. Vamos a adentrarnos un poquito en este aspecto profético de la Biblia, en donde podemos ver una evidencia sorprendente que cualquier persona atea, escéptico, incrédulo, como quiera que se llame, es algo que no pueden negar. ¿Cómo puede ser que en la Escritura haya tantas profecías que encajen con el perfil de Cristo? Es algo increíble, sorprendente. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, decía Isaías, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo. Yo no sé si usted lo sabe, pero una de las cosas que le pasaron a Jesús en sus últimas horas de vida es que él fue literalmente desfigurado. Nosotros quizá no lo notamos porque estamos acostumbrados a ver imágenes de Jesús con un rostro entero, quizá con una corona en la cruz. Pero a él ni siquiera podían diferenciarse de sus facciones. A él literalmente lo desfiguraron a golpes. Un profeta, Isaías, decía estas palabras.
Él decía, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién fue despreciado y desechado entre los hombres? Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Las multitudes que seguían a Jesús, las personas que habían estado viéndole hacer milagros, los que habían sido alimentados, como lo venimos contando en las predicaciones, todas las personas que habían estado a su alrededor, como que escondieron de él su rostro. En las últimas horas críticas del Maestro, todos hicieron así. Miraron hacia otro lado. No tenemos un registro bíblico de que personas hayan peleado contra los soldados romanos tratando de defender a Jesús y que después de esa pelea... No, nada. Lo dejaron en completa soledad. Las personas que se nutrían de su amor, de su misericordia, en los momentos críticos directamente miraron hacia otro lado. Y lo decía Isaías siglos antes. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántos me siguen? Fíjese este increíble libro, lo que escondía tiempo antes del nacimiento de Cristo. Dice el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado. Uno de los castigos que se le aplicaron a Cristo era un castigo romano que consistía en 39 latigazos. 39 azotes llevados a cabo no por cualquier persona, sino por soldados romanos especializados en esa tortura. No eran como los cintos que nos pegaban a nosotros de chiquitos, que con 2 camperas ya lo amortiguábamos. No, eran azotes que tenían en su punta incrustaciones de acero que se prendían a la piel y arrancaban su piel. Pero ya lo había dicho Isaías más de 700 años antes. Estamos hablando de esto sorprendente que tiene la lámpara, cómo un hombre pudo haber acertado en estos detalles. No me lo explico, porque lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y este versículo a mí me mueve las entrañas, y cada vez que lo leo siento ganas de llorar, porque es clave este versículo 5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Escuchen esto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. El hombre estaba completamente separado de Dios. El hombre había escogido el pecado. Había un abismo de distancia entre el hombre y Dios. El hombre había escogido el pecado, y la paga del pecado es la muerte y las maldiciones que eso conlleva. El ser humano había decidido pecar. Sin embargo, aparece en esta escena de la historia la figura de Jesucristo diciendo, yo me ofrezco para pagar la culpa de cada uno de ellos, lo que ellos hicieron mal, lo que ellos deben, yo me ofrezco a pagarlo. Yo soy el sacrificio que se ofrece a pagar la culpa del pecado de la humanidad. Que recaiga sobre mí el castigo que les corresponde a ellos. Por eso es que lo que Jesús hizo tiene este significado. Él fue un sacrificio expiatorio. Por eso es que el versículo dice, Él no fue herido porque le tenían bronca solamente. Él fue herido porque tenía un trasfondo espiritual, un significado espiritual lo que estaba haciendo Jesús. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que me correspondía recibirlo a mí fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy una persona puede llegar al Padre a través de Jesucristo.
Si una persona decide ir a Cristo, porque Cristo es el camino, tiene acceso a la salvación. Si usted se arrepiente, es salvo. Hoy nosotros tenemos este regalo que es la gracia. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Si usted busca llaga en el diccionario, llaga significa herida abierta. Por su llaga, Jesús tenía una herida abierta en su costado porque fue traspasado por una lanza. Él tenía heridas en sus manos porque fue traspasado por clavos. ¿Cuántos sabían eso? Tenía heridas en sus pies también por la misma razón. Y dice el versículo 5, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Seguimos. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros. Se sabe que cuando Jesús estaba en la última cena, luego de haber partido el pan, luego de haber lavado los pies de sus discípulos, Jesús se va al monte de los olivos y ese jueves por la noche irrumpen en medio de la noche soldados romanos acompañados por Judas, acercándose a Jesús, dándole un beso en su mejilla y señalando que él era el Jesús a quien buscaban. Y dice la Biblia que en ese momento Pedro le corta la oreja a un discípulo. Pedro le corta la oreja a un discípulo, Jesús toma la oreja y la vuelve a su lugar. ¿Y saben qué pasó a continuación? Todos los discípulos huyeron despavoridos. No hubo uno que se haya quedado. No tenemos registros en las Escrituras de que Jesús haya sido crucificado con Pedro, con Juan, con Mateo. No. Todos huyeron dejando solo a su maestro, cumpliéndose una vez más la profecía dicha por Isaías de que ese versículo 6 que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. A ver, diga conmigo, no abrió su boca. No tenemos registros en las Escrituras de que Jesús haya vociferado y haya levantado su voz reclamando justicia, ni que haya insultado, ni que hayan dicho: ¿por qué me hacen esto? Déjenme. No abrió su boca, porque si él hubiese abierto su boca, los evangelios dirían: y Jesús gritaba a gran voz: déjenme ir. Pero no fue eso lo que pasó. Ya lo había dicho Isaías. Él no abrió su boca. Versículo 7. Como cordero fue llevado al matadero, como un corderito que no sabe la que se le espera, él fue trasladado directamente hasta su muerte. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8, profecías acerca de Cristo. Usted dirá: bueno, seguramente Cristo quiso encajar con todos estos detalles porque era un farsante. ¿Era un farsante? Jesús, ¿era un farsante? ¿Era un loco desquiciado que quiso hacer el papel de Mesías? ¿O verdaderamente era el Hijo de Dios? No lo sé. Que cada uno saque la conclusión que quiera. Yo sí lo sé, mejor dicho. Obviamente que creo que es el Hijo de Dios. Mire, si yo voy a ser tan necio de no creer en la palabra sorprendente que nosotros tenemos hoy a nuestro alcance. Hay que tener más fe para ser incrédulo que para ser crédulo. Tenemos que tener más fe en aquellas evidencias inventadas para no creer que en lo que tenemos a favor para creer. Porque hasta el tiempo de Jesús los rollos de Isaías se seguían leyendo y se seguían enseñando. Pero allí lo dice el versículo 8: por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Por qué cosa fue quitado? Por cárcel y por juicio. La primera cosa que le arrebataron a Jesús fue su libertad. Ese jueves por la noche, cuando llegaron con antorchas y toas al encuentro de Jesús, lo primero que hicieron fue vedarle su libertad. Seguramente le pusieron cadenas en sus manos.
E inmediatamente lo sometieron a un juicio turbio, nocturno, un juicio injusto, que buscaba rápidamente tenerlo como culpable. No se enjuiciaba a las personas de noche, sin embargo Jesús fue sometido a un juicio en medio de esa noche, con testigos falsos, que ya habían sido previamente pagados para argumentar mentiras en contra de Cristo. Pero ya lo había dicho Isaías, ojo, y que tenga oídos para oír, oiga. Dice el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y esto es increíble y esto es sorprendente, porque esto escapa hasta del alcance mismo de lo que pueda hacer Jesús. Dice el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. Todos saben que Jesús fue crucificado con los impíos. A su costado tenía un ladrón y a su costado tenía un criminal. Y tenía dos personas que merecidamente estaban cumpliendo su condena. Y con los impíos se dispuso su sepultura. O Isaías era un adivino, era un oráculo, o realmente el Espíritu estaba hablando a través de ese hombre siglos antes. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. No sé si lo saben, pero Jesús fue sepultado en la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea, que él había dispuesto ese espacio para que sepultaran el cuerpo de Jesús. Cumpliéndose la profecía de Isaías, allí en el versículo 8, en el versículo 9, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca, escuchen esto, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. A ver, diga conmigo, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. No tenemos registros en los evangelios ni en la palabra de Dios de que a Jesús se le haya salido la cadena una vez y se agarró a las piñas con Pedro y la terminó ofendiendo a María Magdalena, y ese día Jesús no sabía en qué le pasaba y sembraba discordia. No había maldad en él. No había una sola gota de maldad en él. No había malicia. Él era un hombre manso. Brotaba amor de sus poros. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Esto es increíble. Yo no sé si a ustedes les sorprende, pero a mí realmente me desconcierta la precisión con la que escribió este profeta Isaías. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá qué cosa, verá linaje. Diga conmigo, linaje. Verá linaje y vivirá por largos días. ¿Quiere que le diga algo? Viernes por la tarde, Jesús es crucificado. Muere en aquel madero. Lo bajan de la cruz, lo sepultan en esa tumba de la cual les hablé recién. Domingo por la mañana fueron a ver la tumba y quieren que les diga algo. Esa tumba estaba vacía. Vivirá. Esa tumba estaba vacía. Hasta el día de hoy sigue vacía. La tumba de Mahoma tiene los huesos de Mahoma. La de Buda tiene los huesos de Buda. La de Dalai Lama, la de cualquier líder religioso que usted quiera imaginarse, allí en su sepulcro yacen sus restos. Pero la tumba de Jesús hasta el día de hoy sigue vacía, porque Él resucitó de entre los muertos, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Dicen amén por eso. Porque Él vive, yo también vivo. Por eso es que allí el profeta Isaías decía, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y este versículo a mí me encanta porque acá nos involucra. Verá el fruto
de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del Calvario y de la pasión de Cristo? Mira el que está a tu lado. Cada uno de nosotros. Por eso es que yo recién les decía, hay algo en nosotros que no podemos negar y que nos conduce constantemente a Dios. Es ese fruto, es eso que late dentro nuestro, que nos hace saber que a pesar de las dificultades de la vida, que a pesar de lo que pueda pasar, mi corazón le pertenece a alguien que ama mi alma, mi vida le pertenece a Él. Amén. Y hasta el final de los días, ese corazón seguirá latiendo por Él. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Por eso, el fruto de su aflicción. Acá está. En pleno siglo XXI, ese carpintero sigue cambiando corazones y lo seguirá haciendo. Casi 2000 años después, él sigue transformando familias, sigue transformando matrimonios, sigue transformando vidas. Los testimonios que he escuchado de cada uno de ustedes son porque hay alguien que ha transformado sus situaciones y ese alguien se llama Jesús. Pero fíjense que termina esta profecía de Isaías y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Vos sos un justificado. Yo soy un justificado. Él pagó el precio. Cuando venga el enemigo a acusarte y a decirte eres un ser ruin, deplorable, miserable, chupachichi. Eres un bueno para nada, no te mereces, inmundo, sucio. ¿Qué haces acá en la iglesia? ¿Qué te querés hacer? Si yo sé quién sos, sé lo que hiciste el verano pasado. Ojo con andar señalando a los que ya han sido justificados. Cada uno de nosotros hemos sido justificados. Eres apto, eres justificado. Tienes acceso al lugar santísimo. Solamente tienes que entregarle tu corazón. Solamente tienes que reconocer que Él es el camino. Fuiste justificado. Esta palabra es hermosa. No deja de envolverme en encanto realmente esta palabra que dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hay muchas personas que llegan al camino de Cristo y creen no ser merecedores de su amor, pero si dispones tu corazón, Él puede levantar tu cabeza una vez más. Su misericordia es tan grande que nosotros no lo entendemos y mientras mejor nos ajustemos al pensamiento de Cristo, mejor vamos a lidiar y tratar con las almas, porque tenemos que expresar amor aún por sobre el prejuicio, porque hemos sido justificados y las personas que llegarán golpeadas, personas que llegarán envueltas en vidas totalmente desordenadas, ellos también han sido justificados. Si ellos deciden entregarle su corazón a Cristo, ellos también pueden sentarse a la mesa. Ellos también son merecedores. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo nos hizo aptos. No es por cosas que hagamos que seremos justificados. Si usted quiere irse caminando de rodillas hasta la difunta Correa, hágalo, pero usted ya ha sido justificado. No necesita hacer nada. El sacrificio de Cristo es un regalo gratuito que usted ha recibido. Queremos hacer cosas para justificar nuestra salvación. La salvación es un regalo. Queremos hacer cosas en la iglesia. Bueno, bienvenido sea, pero no creas que por eso vas a ser salvo. El sacrificio de Cristo es totalmente suficiente para la salvación que te ha alcanzado. ¿Cuánto me dicen amén por eso? Es hermoso el Señor. Voy terminando. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y este último momento de Jesús en la cruz a mí me conmueve porque
la Biblia cuenta que cuando Jesús estaba en la altura de aquel madero, con sus manos traspasadas, sus pies traspasados, su costado traspasado por una lanza, con una corona de espinos, me imagino sufriendo hipotermia del frío, porque creo que en esa época hacía frío en ese momento. Cuando Jesús estaba allí en ese lugar, delante de él estaban las personas que se burlaban de él y le escupían, y se burlaban, y se mofaban, y le golpeaban. Allí estaban todos ellos, y Jesús padeciendo hasta el dolor menos imaginado, allí en altura de ese madero. Dice la Biblia que en un momento él levanta su mirada y los ve. Y esto es lo que me estremece, mi querido hermano y hermana. Esto es algo que me sorprende y me saca de mi razonamiento. Porque la Biblia cuenta que en ese momento, cuando Jesús ve a sus transgresores, a todas esas personas, Él dice estas palabras. Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, habiendo orado por sus transgresores. ¿Qué pasa, Isaías? ¿Qué secreto tenías que no podemos entender? Seguramente el ADN del Espíritu Santo inspirando a un hombre para plasmar en letra y en pergamino las escrituras que hasta el día de hoy han llegado hasta tus manos. Y no lo tengas en poco, porque es la lámpara y es lo que nos alumbra el caminar. Si el Señor te habla a través de una palabra, tómala, pero tómala en serio, dale mucho valor, porque estas no son palabras, esto es poder de Dios. La palabra se transforma en vidas cambiadas y vidas transformadas, yo lo creo. Pero Él estaba allí orando y expresando misericordia. Díganme una cosa, ¿cómo no va a cautivar mi corazón? ¿Cómo no va a cautivar tu corazón? ¿Cómo no vas a seguir? Si Él tuvo tanto amor que hasta de dolor murió dando su vida en aquel madero por nosotros. Esto no es para que sientas culpa, esto es para que sepas que hay alguien que te ama. ¿Sabías eso? Hay alguien que te ama, y a la gente que nos escucha a través de las redes sociales, también hacia todos ellos se extiende este sacrificio. Y el llamado de Cristo es porque te ama. Por eso sigue adelante, iglesia. Estamos terminando un 2025, ¿cierto? Sigue adelante. Este 2026 vamos a darle con todo. Porque si lo que motivó a Cristo fue su amor por mí, a mí me va a motivar también reflejarlo a Él, a donde sea que vaya. Te felicito por vencer las luchas. Sé que tienes luchas, pruebas, adversidades. Felicitaciones por ser un soldado fuerte. Sé que tienes luchas, lo sé, no lo estoy diciendo por decir. Sé que hay personas que pasan cosas que ni siquiera yo logro imaginarme. Pero te felicito, varón, varona, por vencer, porque has sido comprado a precio de sangre. Eres un soldado, una soldado del Señor. Y es momento de continuar. Un largo camino resta por andar y hay que conquistar esta ciudad del Río Cuarto. Por eso yo dispongo al Señor, se lo dije: Padre Santo, aquí están mis fuerzas, aquí está mi tiempo, ahí está mi auto, acá está mi familia, acá está mi hijo que lo traigo conmigo. Mi vida yo voy a dedicártela porque ha sido grande tu amor y tu misericordia conmigo, porque yo no lo merecía, pero fue por gracia, fue por amor, y que también te ha alcanzado a ti. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Vamos a darle gracias. Yo le invito que se ponga de pie. Yo le invito que no se distraiga mucho. Quisiera que juntos podamos expresar palabras de agradecimiento. Mientras que seguimos adorando, yo le invito a que cierre sus ojos. Si usted siente en su corazón de decirle al Señor gracias, dígaselo. Dígaselo con sus palabras. Señor, quizá haya cosas que no entiendo, que no alcanzo a comprender. Pero Padre, ¿es verdad eso que hiciste? Señor, esto es increíble. La Biblia, la lámpara, vista desde una perspectiva no muy usada, pero sin embargo, Señor, no dejo de sorprenderme. El ADN en estas más de 40 personas que no se conocían entre sí y que escribieron sobre un mismo Dios, sin contradecirse,
sin desacreditarse, complementándose. Padre, ¿qué tienes conmigo? ¿Cuál es tu plan? Aquí estoy, Señor. No hay otra cosa que pueda llenar este corazón, Señor. He intentado en muchos lugares llenarlo y no podré, Padre. No habrá forma de llenarlo, Señor, con otra cosa. Hay algo que me trae, hay algo que me acerca. ¿Qué será? Será ese amor, Señor, incalculablemente grande que has tenido para mi vida. Padre, innegablemente me has llamado y aquí estoy delante de ti, Señor. Por eso, como dice esta adoración, te digo que gracias, 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 Señor. Con mi vida te agradeceré. Padre, te ofrendo mi vida. Aquí está, Señor. Soy tu herramienta, soy tu instrumento. Les hablaré a otros de lo que hiciste por mí. Porque quizá parezca un loco, pero estas cosas, Señor, estas cosas, Padre Santo, son transformadoras. Estos misterios bíblicos, Señor, hay que ser necio para negar, para mirar hacia otro lado y para ignorar este plan que has tenido con la humanidad, Padre Santo. Señor, quiero llevar esta lámpara conmigo, tu palabra, la palabra que has dejado para cada uno de nosotros. La palabra que me dice, levántate. La palabra que me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La lámpara, esta que alumbra mi caminar, Señor. Sí, a veces estoy turbado, a veces estoy confundido. A veces, Señor, me encuentro lleno de problemas que no quisiera tener. Pero, Padre, estas cosas pasarán, mas tu palabra no pasará. Quiero refugiarme en ti, Señor. Quiero descansar en ti, Señor. Padre, abrázame. Abrázame fuerte, Padre, y abraza a cada uno de mis hermanos que han dispuesto, Señor, este caluroso día para acercarse a tu casa, Señor. Abrázalos, abrázalos, Padre. Abraza fuerte, Señor. Consuela, Espíritu Santo. Renueva, restaura, Señor. Nuevas fuerzas para este 2026. Hasta aquí nos acompañaste, Padre, y sé que nos seguirás acompañando. Bendice, Señor, a cada varón, padre de familia. Dale sabiduría, dale amor, paciencia. Señor, a cada discípulo que estás levantando, fortalécelo, Padre, para vencer pruebas, para vencer luchas. Señor, ¿qué tienes conmigo, Padre? ¿Qué tienes, Señor? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? Que se cumpla, eso sí. Ese es el anhelo de mi corazón, que tu propósito se cumpla en cada uno de estos jóvenes, en cada uno de estos varones y aún de los ancianos. Que los propósitos que has puesto en cada vida se cumplan, Señor, porque fuimos comprados a precio de sangre y tuyos somos, Señor. Tuyos somos, Padre Santo. Hacemos esta adoración. Yo le invito a que levante sus manos, iglesia. Ya estamos terminando, ya nos vamos, pero levantamos. A ver, todos juntos decimos al Señor: gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo busqué? Pero al fin te encontré. No quiero más nada.
Padre. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Que el Señor me los bendiga. Salude, sé que hace calor, pero abrace a su hermano, dígale que el Señor te bendiga. ¿Sí? El domingo nos estaremos encontrando. Nos despedimos. Hasta el domingo.